el barbijo. Buenas tardes a todos los que nos acompañan desde allí, desde la sala Zoom, a los que están aquí presentes en la sede, a los disertantes, buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por estar y participar en una nueva actividad, en un nuevo evento, en un nuevo encuentro, y en este caso con la especialidad o la particularidad que nos encuentra en una sinergia, en una fuerza, en un trabajo colaborativo, como iniciativa de las carreras, las tecnicaturas y las licenciaturas en Seguridad e Higiene, en conjunto con la carrera de martillero, corredor público y corredor inmobiliario de la Universidad del Siglo XXI. Hemos generado este evento desde la sede de Nueva Córdoba, que aquí nos acompaña su director, el doctor Gilardi, a quien le agradecemos siempre la predisposición y que nos acompaña con todos los recursos para poder llevar adelante este encuentro. Tengo el agrado esta tarde, siempre con el agradecimiento de que nos acompañen, de presentar al ingeniero Darío Fernández. Él es el director de las carreras, las tecnicaturas en Seguridad e Higiene y la licenciatura en Seguridad e Higiene del Trabajo, quien a partir de hoy y en este evento nos va a presentar a los disertantes y esta temática que es tan importante, que muchas veces, ya sea desde el ámbito inmobiliario o del desarrollismo, que son los que construyen y empiezan primero los emprendimientos, pero después aquellos encargados de la seguridad y la higiene, que son los que tienen que velar por el cumplimiento de las normativas, porque realmente la vida cotidiana de aquellos que usamos y transitamos los espacios en los cuales convivimos, tanto en lo urbano como en el doméstico hacia adentro, tengamos que hacerlo con seguridad. Así que esa ha sido la intención, poder reforzar algunos contenidos, algunos ejes, tanto de lo normativo, pero hoy, con la especialidad y la expertise de los profesionales que nos acompañan, poder sacar algunos nudos, algunas dudas, así que los invitamos a que nos acompañen en esta tarde, que seguramente después vamos a poder interactuar y abrir un espacio para las consultas. Ingeniero, le cedo la actividad y damos comienzo a este encuentro. Muchísimas gracias y bueno, que sea un gran evento con éxitos. Gracias, Eva. Gracias a cada uno de los que se hicieron presente, tanto virtualmente como en la sede de Nueva Córdoba. Agradecerle, como dijo Sebastián, al director de la sede de Nueva Córdoba, Mariano Gilardi, al excelente grupo de trabajo que tiene, a Mariana Martínez, a la gente de sistema y demás. La verdad que esto, como dijo Sebastián, es un trabajo en conjunto que se hizo con ambas carreras, es un proyecto que se armó para que puedan... Silencien los micrófonos, por favor. Vamos a presentar a Facundo como Ariel. Y la idea de este evento es básicamente que ustedes se lleven las mejores herramientas técnicas para que puedan ampliar tanto en las carreras de Sebastián como en las carreras mías, ampliar todo el conocimiento técnico y gestional que hay desde el punto de vista legal en materia de protección contra incendio para lo que es habilitación de negocios. Entonces, si bien es un tema técnico, pero convocamos a dos excelentes profesionales que lo van a hacer lo más ameno posible y que les pedimos de parte de nuestra que le saquen el máximo provecho para que al terminar la charla hagan todas las preguntas necesarias. Pueden ir de las personas que están virtualmente conectadas, pueden ir preguntando en el chat. Nosotros vamos a ir anotando las preguntas y al finalizar vamos a hacer todas las preguntas que se han formulado. Así que muchísimas gracias a todos, aprovechar este momento y bueno, le doy la palabra tanto al licenciado Ariel Pérez como al licenciado Facundo Pedraza. Facundo fue compañero mío actualmente es Stellantis, pero en lo que era Fiat Chrysler Automobiles. Así que tengo el placer de presentarlo y gracias por el acompañamiento y la disertación. Bueno, muchas gracias. Sean muy bienvenidos todos a este curso de protección contra incendios. Muchas gracias a tanto a la modalidad virtual como a la presencial por hacerse presente en el día de la fecha. Mi nombre es Ariel Pérez, soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo. Soy licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, especialista en seguridad en la construcción e industria. Tengo cursos relacionados a ISO 45001 y gestión de empresas. No estaría pasando la diapositiva, pero bueno, puede pasar, estamos en vivo. Bueno, ahí está la pantalla. Como les decía, bueno, un poco de mi currículum.
Acá al lado mío, mi compañero y socio Facundo Pedraza, también licenciado en Higiene y Seguridad, especialista en protección contra incendio, bombero voluntario e instructor en NFPA, así que va a ser, le vamos a tener que sacar todo el jugo posible, ya que tenemos a alguien con experiencia y la especialidad. Para continuar un poco con el objetivo de esta capacitación, es que cada uno de los participantes comprenda las consideraciones a realizar un análisis técnico desde el punto de vista de la protección contra incendio, y así poder aplicarlo con la mayor eficacia posible a la actividad que desempeñe cada uno. Bueno, las premisas, recuerden que durante la capacitación, somos pocos hoy en la sala, tenemos que tener en cuenta siempre las vías de señalización de salida de emergencia, en el caso de que se llegue a producir un incendio, un siniestro, ojalá que nunca pase nada, tenemos que tener bien en cuenta las salidas de emergencia, dejar lo que estamos haciendo, comenzar con la evacuación, nunca bajo ningún momento regresar al lugar por nuestras pertenencias y encontrarnos en el punto de encuentro, el punto más seguro, que sería en este caso la calle o la vereda. El temario que vamos a ver en el día de la fecha habla un poco de qué es lo que es el fuego, legislación argentina, clase de fuego e identificación de extintores, clasificación de los materiales según su combustión, informe técnico de protección contra incendio, carga de fuego, cálculo de cantidad de extintores conforme a la legislación vigente, potencial extintor, selección de extintores, ubicación de extintores y qué buscamos con un estudio de carga de fuego. Ya que tanto lo mencionamos, ¿qué es el fuego? El fuego es una reacción físico-química de oxidación con desprendimiento de luz y calor. El fuego, las formas de transformación del fuego, en la figura lo podemos ver, son tres, que son de conducción, convección y radiación. Comúnmente denominado triángulo de fuego, está compuesto por tres elementos, que son el calor, el comburente y el combustible, y integra uno más, que en realidad forma a ser el tetraedro del fuego, que es la reacción en cadena. Bueno, ya definimos lo que es fuego, vamos a hablar un poco de lo que son las clases de fuego. Acá tenemos 5, vamos a empezar con la primera. La clase A, que es todo lo que es sólido combustible, como papel, madera, cartón. Después tenemos la clase B, que son todos los líquidos inflamables, gasoil, nafta, thinner, diluyentes, y donde interviene el fuego en instalaciones eléctricas. Esa sería la clase C. No tan común la clase D, que deriva de metales livianos, ya sean aluminio, magnesio, titanio. Por ahí en industrias metalmecánica es más proclive que la tengamos. Y la clase K, que es líquidos combustibles derivados de animales o vegetales, tales como aceite o grasas vegetales. Este es muy común encontrarla en lugares gastronómicos, en cocina, en nuestro domicilio en realidad, así que lo tenemos bastante presente. Más de uno seguramente hemos quemado la sartén. Bueno, yo creo que voy a aprovechar para dejarle al que sabe y le voy a ceder el micrófono a Facundo. Un poco, ¿me escuchas bien? Un poco luego de la introducción que hacía Ariel, además de las clases de fuego, si bien tenemos varias clases de fuego, para cada una de ellas vamos a tener distintos extintores a los cuales vamos a poder atacar y extinguir este incendio, ¿sí? Lo más común, lo que vamos a encontrar siempre en algún establecimiento comercial, en el mismo edificio, son los extintores de polvo químico seco, que son para fuegos de clase ABC, es decir, triclase. Tenemos después los extintores de espuma química, que van a trabajar para las espumas de clase, los fuegos de clase AB, es decir, como decía Ariel, para maderas, cartón, nylon y también para líquidos inflamables, ¿sí? Los extintores de clase K para los aceites de cocina, estos extintores de clase K son especialmente para trabajar justamente en las cocinas industriales, ya que están compuestos con alguna mezcla de componentes de potasio presurizados con agua, ¿sí? Los extintores de CO2 exclusivamente para clases de fuego BC. Y después tenemos algunos componentes, la más conocida extintora de todos los tiempos y de la prehistoria, el agua, ¿sí?
que va a trabajar exclusivamente para los clases de fuego A, y es la más recomendada justamente para este tipo de fuegos. Para los restos, cada uno tiene su distinto tipo de extintor, ¿sí? Muchas veces cuando vamos a la clase de estacionamiento, al garage, o el subsuelo, o la playa de estacionamiento, perdón, vamos a ver baldes de arena. Los baldes de arena justamente son para contener los clases de fuego B, con posibilidad, digamos, de contener los distintos derrames que puede llegar a haber de combustibles de los vehículos, ¿sí? Un segundo. Ahí va. ¿Qué es el fuego? El fuego es lo mismo que un incendio. A ver, el fuego es el principio de un incendio o el conato de incendio. Todo fuego es el principio de la combustión, y el incendio lo vamos a tener ya cuando esto se generaliza, cuando pasamos de solamente un pequeño cesto de basura, cuando empezamos a perder o peligrar las vidas humanas, los bienes materiales o bien el medio ambiente, ¿sí? Como por ejemplo podemos ver acá en el Parque Nacional Los Alerces, en un incendio que hubo hace unos años, o bien en este simulador de incendio que lo podemos encontrar en Buenos Aires, en Montemay, también, digamos, son incendios industriales. Ya estamos generando algún daño al medio ambiente por todas las partículas, por todo el monóxido que se está soltando de ese incendio al medio ambiente. Obviamente ese incendio también puede ser nocivo, los gases tóxicos, para el ser humano. ¿Bien? La protección contra incendios es el conjunto de medidas que se disponen y que se interrelacionan entre sí para poder prevenir, desde impedir, evitar que se propague o que se inicie un incendio, ¿sí? Es un conjunto de medidas interdisciplinarias que tienen que ver una con otra y van a estar interrelacionadas entre sí. El objetivo o el fin de la protección contra incendios es salvar vidas, minimizar las pérdidas económicas y conseguir la continuidad del negocio. Es decir, si yo tuve en mi establecimiento, en mi comercio, un principio de incendio o un incendio generalizado, la idea justamente de la protección contra incendio, el objetivo, lo que persigue, es tratar de impedir que esto se genere para que mi negocio no sufra impedimentos, no tenga inconvenientes a la hora de poder continuar, ¿bien? Y pueda restablecerme en el menor tiempo posible. Yo quiero agregar ahí un poco lo que está hablando Facundo. Sé que tenemos presente dos carreras de higiene y seguridad en el Martillero, que es muy importante tener en cuenta lo que es protección contra incendio, no solamente relacionarlo a lo que es higiene y seguridad, sino que también no se está teniendo en cuenta actualmente, o se está teniendo en cuenta en realidad el costo que tiene llevar a cabo un proyecto de incendio, y por ahí, para minimizar gastos, no se está cumpliendo con toda la legislación vigente. Hay que tener en cuenta que no solamente va a salvar vidas, sino que también va a minimizar las pérdidas. En el caso que se produzca ese siniestro, volverlo a reponer va a tener un costo seguramente mucho más elevado de lo que podría haber sido planificado con tiempo en el proyecto de incendio. Efectivamente, un poco lo que comenta Ariel es el hecho de cuando yo tengo que realizar, o cuando mi asesor de higiene y seguridad, mi asesor de especialista en protección contra incendios me dice que yo tengo que invertir en una instalación fija contra incendios, sea sistema de rociadores, sea un sistema de hidrantes, a ver, yo lo veo como un costo que me va a salir 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, o lo veo realmente a través de un análisis de costo-beneficio, donde yo voy a tener que identificar que eso me va a proteger la vida humana, que me va a minimizar las pérdidas económicas, porque si tengo un sistema de rociadores o un sistema de hidrantes, seguramente voy a poder contener el incendio muchísimo antes, con brigado, con personal capacitado dentro de mi establecimiento, ¿sí? Y a su vez, el retorno al trabajo, el retorno a la actividad, al tener menor pérdida productiva, va a ser mucho más rápido, ¿sí? Es decir, que mi pérdida de producción va a ser menor. Como objetivo de la prevención contra incendios, lo que queremos es identificar la legislación aplicada para la prevención contra incendios, conocer los tipos y características, protección preventiva, pasiva, activa, humana, aplicar a través del diseño las medidas de prevención contra el incendio.
Existen disposiciones legales, efectivamente existen disposiciones legales a nivel nacional, tenemos leyes, la ley 19.587 del año 1972, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo, tenemos también la ley de riesgos sobre el trabajo, la 24.557, existen también decretos, el mismísimo decreto 351/79, los técnicos, estudiantes de licenciatura lo van a tener más que conocido este decreto, ya que abarca todos los conceptos de lo que es protección contra, de lo que es, perdón, las medidas de seguridad que tienen que cumplir las distintas industrias, establecimientos comerciales para poder adecuarse y garantizar una correcta gestión de la seguridad. A su vez, exclusivamente en este decreto tenemos el capítulo 18 que habla de lo que es la protección contra incendios y nos establece las condiciones en las cuales tenemos que o cuáles son aplicables a los distintos rubros, usos de las actividades comerciales, industriales, espectáculos, etc. A su vez, a nivel local y también nacional, existen resoluciones y normas, ¿sí?, que podemos tomarlas como la resolución 905, que establece las funciones de un servicio de higiene y seguridad, dentro de los cuales me abarca o me indica que yo tengo que contener un plan de contingencia, un plan de emergencia, para poder asegurar que las personas que yo tengo trabajando dentro de mi organización, van a poder evacuar de manera segura ante una situación de un siniestro. En ese plan de contingencia, yo tengo que contener y contemplar todas estas cuestiones que venimos hablando de lo que es la protección. Salvar las vidas, minimizar las pérdidas y la continuidad del negocio. Tenemos ordenanzas municipales, acá mismo en Córdoba tenemos la ordenanza de ventanilla única, ahora reemplazada por el sistema de habilitación online de negocios, ordenanza 13.139, ¿sí? Otras normas de certificación, como la ISO 45001, tiene un punto específicamente de preparación y respuesta ante emergencia, otro punto que es exclusivo de lo que es eliminación de riesgos, reducción de riesgos, y dentro de esta reducción de riesgos, control de los riesgos, también está la parte de la protección contra incendios, porque un incendio está inherente a cualquier establecimiento industrial, a cualquier comercio, entonces es importante que se lo tenga en cuenta y se lo contemple para poder controlar ese riesgo. Otras normativas de referencia que tomamos son las normativas NFPA o IRAM, ¿sí? IRAM hace un trabajo muy importante en lo que es de escribir o dictar distintas normas de referencia, que algunas la legislación las toma como propias, para poder establecer cuáles son las condiciones que van a tener que cumplir, no solamente en materia de protección contra incendios, sino en salud, seguridad, medio ambiente y calidad, ¿sí? Dentro de las que nos competen a nosotros. En el día de hoy dictan normas de protección contra incendios, de extintores, de sistema de hidrantes, de sistema de mantenimiento de instalaciones fijas, ¿sí? La legislación argentina, como mencionábamos recién, nace en el año, la ley 19.587, que es del año 79, y ya en su momento estableció dos artículos, el artículo 7, que es la prevención y protección contra incendios para cualquier clase de siniestro, ¿sí? Y hay otro artículo que nos decía que tienen que instalar sistemas de protección contra incendios para contener los riesgos. Hasta el momento no nos decía qué, no nos decía cómo, no nos decía en qué condiciones, a qué establecimiento sí, a qué no. Entonces queda un poco desamparado si se quiere, pero bueno, es importante que ya en la primera ley que se escribe en el año 72 en Argentina, tomada de reglamentaciones internacionales de España, Estados Unidos, ya contemplaba algunas cuestiones de protección contra incendios, ya empezaba a asomar. Ya en el año 79, cuando se escribe el decreto 351, se detalla el capítulo 18 de protección contra incendios, y el primer artículo que es el que más nos llama la atención, o que nos incita a trabajar en todo lo que es la materia de prevención, o nos establece los parámetros sobre los cuales nos tenemos que parar como base, ¿sí? Nos dice que la protección contra incendios es el conjunto de condiciones de construcción, instalación y equipamiento que se deben observar para los ambientes como para los edificios, aún para trabajos fuera de esto y las medidas que las tareas lo requieran. ¿Qué nos pide? Dificultar la iniciación del incendio, evitar que el incendio se inicie, evitar la propagación del fuego y los efectos de gases tóxicos, ya vamos a ver la parte de sectorización, asegurar la evacuación de las personas, la protección humana, salvar las vidas, ¿sí? Siempre se va correlacionando con todo. Facilitar el acceso y las tareas de extinción al personal de bomberos, acá ya empezamos a trabajar en la parte reactiva
de lo que es un incendio, pero siempre contemplando todas las aristas, si se quiere. Y proveer las instalaciones de detección y extinción, siempre y cuando lo amerite, lo corresponda. Los siguientes artículos establecen una serie de condiciones. En la parte del artículo 163 nos establece que la seguridad eléctrica se debe regir a través de las normativas de la AEA, Asociación Electrotécnica Argentina. La asociación, la AEA dicta normas de todo lo que es seguridad eléctrica y medidas de protección de seguridad eléctrica. Establece los trabajos con tensión, los trabajos sin tensión, y a su vez cómo debe estar correctamente instalada un tablero eléctrico y toda la instalación domiciliaria o del edificio, ¿sí? El artículo 164 nos habla de todas las plantas donde se manipule, transforme o almacene combustibles, ¿sí? Y es exclusivamente nos toma la ley 13.660 y nos la toma como propia para todo este tipo de establecimientos, es decir, que los invita a abarcar o a tomarse de esa ley para poder establecer sus condiciones de seguridad propiamente dichas. Del artículo 165 al 168, la ley nos habla de los depósitos inflamables, ¿sí? Muchas veces uno cuando habla de depósitos inflamables se imagina que es solamente una planta de hidrocarburos o solamente una estación de servicio, y no. Muchas veces un depósito inflamable lo podemos tener en una perfumería, lo podemos tener en un todo suelto, ¿sí? Los famosos todos sueltos que muchas veces están desregulados, no están controlados, porque son locales chicos, venden productos chicos, pero uno sabe lo que va a comprar a veces ahí y realmente se asusta por la cantidad de productos químicos y la falta de control de ese tipo de locales. En el artículo 165 nos establece las condiciones de los depósitos de hasta 500 litros, 166 de 500 a 1000 litros y 167 de 1000 a 10.000 litros, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones generales que nos pide para estos distintos tipos de depósitos? La superficie antichisposa, la instalación eléctrica antiexplosiva, siempre y cuando sea artificial, las condiciones de prevención de seguridad eléctrica en lo que es corrientes estáticas, la descarga a tierra, ¿sí? Las distancias de seguridad, la lectura de las fichas de seguridad y compatibilidad, la matriz de compatibilidad de estos productos químicos, ¿sí? Para analizar las distintas reacciones que pueden tener los distintos productos. El artículo 169 nos habla de los depósitos, nos dice condiciones básicas a cumplir, quizás uno las puede tomar como conocidas o como entendibles, la prohibición de fumar, las áreas de trabajo limpias y ordenadas, una distancia mínima en las esquivas superior y el techo, alternar materiales combustibles de no combustibles, puede ser una forma de cortar la propagación de un incendio en un mismo establecimiento, y estanterías de material no combustible metálico. Son condiciones básicas, premisas básicas, pero no está mal que lo contemple la legislación y lo tenga en cuenta para establecer ya un control de antemano en un artículo. El artículo 170 ya nos habla de los materiales con que se construyen los establecimientos, tienen que tener resistencia al fuego. Nos empieza a hablar, ya nos introduce en lo que es la protección pasiva o estructural. Nos dice que los establecimientos van a tener que tener una cierta resistencia al fuego para asegurar o garantizar que todo el personal que trabaje o permanezca en dicho establecimiento va a poder evacuar de manera segura, ¿sí? Sin poner en riesgo su vida. ¿Bien? Artículo 171, acá sí ya nos establece, nos detalla qué es lo que es un sector de incendio, cómo vamos a tener que hacer una propagación, control de propagación vertical, control de propagación horizontal, los sectores de incendio, y indicarnos que todo sector de incendio tiene que evacuar a una vía de escape de manera segura y no debería comunicarse a otro medio de escape. El control de propagación vertical es uno de los más importantes, si se quiere, en lo que es la compartimentación de los edificios, ya que el fuego, al incrementar su temperatura, el aire lo que va a tender siempre es irse hacia arriba. Entonces, si yo no tengo compartimentada la escalera, si no tengo presurizada la escalera, o no tengo sectorizados los sectores de incendio hacia arriba, desde el ascensor, el hueco del ascensor, los ductos técnicos, ¿sí? o las mismas escaleras de comunicación, el fuego que yo tenga en una planta baja, en un primer piso, y me va a llegar el humo hasta el tercer o cuarto piso, quinto piso,
poniéndome en riesgo la vida de las personas que yo tengo ahí arriba, e imposibilitándome y complicándose la posibilidad de la evacuación de esas personas, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante, y es lo que hoy en día insiste Bomberos, insiste el Código de Edificación, en la presurización de escaleras en edificios verticales, ¿sí? Pareciera muchas veces uno, el comitente o el empleador o quien contrata, quien hace una inversión, un proyectista, le cuesta hacer esa inversión de presurizar la escalera, hacerla totalmente compacta, poner un sistema de ventilación artificial, ¿sí? Pero son condiciones totalmente necesarias para asegurar que las personas que vivan en ese complejo, vivan en ese edificio o vayan a trabajar, se asegure, como nos decía el artículo 160, se asegure la evacuación de esas personas, ¿sí? Un dato no menor, quizás no es el fuego el que llega hacia arriba, sino el humo, y estadísticamente la mayor cantidad de muertes dentro de un incendio se producen a través de la inhalación de los gases tóxicos, los gases nocivos del fuego, no a través de las quemaduras, ¿sí? Muchas veces esto uno se cree que es solamente el fuego y no. Y los gases tóxicos de un incendio son totalmente nocivos. Perdón, la presurización sería como que tener acceso a la escalera, pero tener una puerta, digamos. Exactamente, la presurización hace referencia. Se cierra la puerta y ahí queda. Cada piso tiene su puerta para salir de la escalera. Tal cual. Eso hace que quede todo aislado. Tal cual. Son puertas compactas que vienen, una vez que se cierran, quedan selladas y no permiten el ingreso o egreso de aire. La escalera es un solo conjunto, es un mismo sector de incendio, si se quiere. El ascensor, de hecho, creo que ya se tiene que hacer todo con partes de metal. No pueden tener madera el ascensor. Claro, los ascensores no tienen que tener material de combustible, exactamente. Y las paredes, ya lo vamos a ver en las condiciones generales de construcción, nos pide que como mínimo sean de una resistencia al fuego de F60, efectivamente. Entonces con eso aseguramos que el ascensor quede totalmente bloqueado. Para un segundo. El control de propagación horizontal, el sector de incendio, la idea es que el incendio quede confinado en un mismo recinto, ¿sí? A un mismo espacio por un determinado tiempo. Es por eso que yo voy a tener que asegurar que las paredes de mi depósito, de mi comercio o de mi edificio, si va a estar predispuesto para ser un área de riesgo, tenga una cierta resistencia al fuego y sea correspondiente. No me sirve nada si yo tengo un complejo de 3 locales y la separación que tengo entre los locales intermedios es de chapa, es de un material de una sola placa de duro o algo que no esté certificado, porque yo no voy a tener no voy a tener 3 sectores de incendio, sino que va a ser un mismo sector de incendio. Y el fuego, cuando detecte que quiere ir hacia arriba y no le permita más la edificación porque ya tiene el techo, va a empezar a bajar el plano neutro y se va a empezar a esparcir hacia los costados, va a subir la temperatura de los costados, y el incendio que yo lo tenía en el primer local lo voy a terminar teniendo, o el problema lo voy a tener en el tercer local, donde seguramente tenía gente. Quizás en el primero era un depósito y el tercero tenía chicos en un colegio, en un jardín, etc. ¿Sí? Los medios de escape, reglamentados en el anexo 7, el punto 1.6, me dice que los medios de escape tienen que ser una línea natural que me permita asegurar la evacuación de las personas, ¿sí? Cuando yo tengo edificaciones en vertical, lo que voy a tener que tener en cuenta que mi vía de escape va a tener que ser totalmente segura desde el punto superior, desde el último punto donde yo me encuentro en este edificio. Si yo estoy en un 5.º piso, me voy a la ventana más alejada y voy a tener que medir la distancia desde el espacio ese hacia la puerta de la escalera o el pie de la escalera, ¿sí? Bajar la escalera, esa va a ser mi primera sección, perdón. Después, la segunda sección la voy a contemplar, la voy a tener en toda la ruta vertical, cuando baje todas las escaleras, toda la distancia que yo voy a tener que bajar. Y la tercera sección para poder medir mi vía de escape, para poder calcular mi tiempo de evacuación y voy a saber en cuánto voy a poder evacuar, lo voy a tener desde el pie de la escalera hacia la puerta, que ya me comunique a una zona segura o a un punto de encuentro preestablecido, ¿sí? La legislación argentina
Ya en los artículos 173, 74, 75, equivalente a inciso 5, 6 y 7 del anexo 7, me determinan las condiciones de situación, condiciones de construcción y de extinción. Tenemos condiciones generales y condiciones específicas que van a tener que cumplir los establecimientos según el riesgo al cual estén asociados o el rubro de la actividad. Estas condiciones me establece, me presenta un cuadro de protección contra incendio que me dice, determinado establecimiento en determinado nivel de riesgo va a tener que cumplir estas condiciones, C1, C3, C7, E1, E3, E11, E12, dependiendo del rubro, ¿sí? Ya vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos, cómo se puede ir tomando. Las condiciones generales, como les decía, las generales de situación, construcción y extinción, ¿sí? Van a ser aplicables a todo tipo de establecimiento, todo tipo de comercio, siempre y cuando cumpla con las condiciones descritas en esa condición, va a tener que cumplirlas y va a ser aplicable para esto. Distinto es con las condiciones específicas de situación, de construcción y de extinción, que se va a aplicar según el cuadro de protección ante el incendio, cuadro de protección contra incendios que estábamos viendo recientemente, ¿sí? En el artículo 187 del mismo decreto nos establece que el empleador, el comitente, va a tener la responsabilidad de formar unidades entrenadas en la prestación de servicios de primeros auxilios por extinción de incendios, obviamente incendios incipientes, y a su vez se van a planificar capacitaciones y entrenamientos para la brigada que yo esté formando, para el personal, para asegurar que el plan de contingencia, que el rol de emergencia que yo establecí en la capacitación inicial o en mi procedimiento inicial, lo pueda cumplir a través de esa capacitación. Dependiendo del riesgo de la industria, el riesgo del establecimiento, el riesgo del comercio, quizás si es un comercio chico con una capacitación sobre clases de fuego y uso de extintores, vías de evacuación y de cómo accionar ante una situación de emergencia, prestación de primeros auxilios, me va a ser suficiente. Ahora, si yo tengo que asegurar la prestación de la respuesta ante situaciones de emergencia en un establecimiento un poquito más grande, donde tenemos riesgos más grandes, puede ser una estación de servicio, puede ser una fábrica, puede ser un depósito, donde tengo mucha cantidad de gente, y quizás que mi brigada yo la tenga que entrenar un poquito más en distintos conceptos. Puede ser primeros auxilios, una brigada, un equipo de primera intervención de asistencia, un equipo de primera intervención de acción y un equipo que me juegue el rol de líderes de evacuación, ¿sí? Existen las brigadas de incendio, brigadas de materiales peligrosos y otras brigadas que hacen lo que es trabajo de rescate técnico, ya sea para trabajos en altura o para rescate en espacios confinados. La protección contra el incendio consta de 4 grandes ramas, o se la puede caracterizar o separar, clasificar en 4 grandes ramas. La protección preventiva, lo que hace es tratar de evitar la iniciación del incendio. La protección pasiva o estructural, trata de impedir la propagación. La protección activa o la extinción, justamente la función es extinguir. Y la protección humana o evacuación, que es lo que tenemos que hacer de manera preventiva como asesores o como industrial, como responsable de una empresa. Mi rol es asegurarme que las personas que yo tengo trabajando en mi organización, en mi comercio o en mi fábrica, estén capacitadas para responder a una situación de emergencia. Por lo menos, como básico, que sepan identificar un extintor y que sepan salir hacia una zona segura, ¿sí? La protección preventiva tiene como función principal evitar la gestación de incendios, se ocupa de estudios, confección de normas, procedimientos, reglamentos, ¿sí? Abarca todo lo que es el plan de contingencia, el plan de emergencia, los procedimientos de descarga de combustible, los ingresos de materiales peligrosos, ¿sí? Las normas de almacenamiento de materiales y el manejo seguro de las energías peligrosas, sea gas, sea electricidad o algún otro fluido, ¿sí? Asegurarnos de eso es la parte preventiva. Las condiciones de seguridad eléctrica del establecimiento forman parte de la parte preventiva. ¿Por qué? Las principales causas que pueden producir un incendio pueden ser el uso de la electricidad, trabajos en caliente, fumar en una zona indebida, fumar en un depósito. Ya nos lo decía el artículo 169, si no me equivoco. Incendios intencionales, uno cree que no, pero a veces pasa. La manipulación y almacenamiento de líquidos inflamables,
conocer yo como dueño de un establecimiento o asesor de esa empresa qué tipo de líquidos, qué tipo de productos estamos comercializando. Muchas veces no nos damos cuenta y tenemos una gran cantidad de materiales o de productos que son altamente inflamables y al alcance de nuestra mano. Habrá pasado, habrán visto alguna noticia, hace 1 año y medio venimos acostumbrados todo el tiempo a trabajar con el alcohol del 70, alcohol del gel, y han pasado casos donde un fumador no se dio cuenta, se colocó, se limpió las manos, se higienizó, bien lo que hizo para lo que es la parte preventiva, pero no se percató de que en ese momento estaba por prender un encendedor y se termina quemando un poco las manos. Entonces son cuestiones que uno a veces del día a día, uno no se percata o se olvida o no tiene en cuenta y puede llegar a ser nocivo para nosotros, para nuestra salud, por actos de negligencia o desconocimiento y demás. Falta de previsión en los nuevos proyectos, ¿sí? Algo a tener en cuenta, algo de lo que hablamos recién. Entonces, la protección preventiva, lo que necesitamos para tener una buena gestión de esta protección preventiva es capacitar a los empleados, mantener los equipos contra incendios, sean extintores, sean sistemas de hidrantes o sistemas de rociadores, ¿sí? Y tener un plan de emergencia, un plan de contingencia. ¿Qué voy a hacer en una situación de emergencia? Y que no solamente quede en un procedimiento, en un protocolo, en un plan de evacuación, que yo presente a bombero, a municipalidad o al ente correspondiente que me lo solicite, sino que a su vez que el empleador y todas las personas que forman parte de mi organización sepan cuál es su rol, cuáles son sus responsabilidades ante una situación de emergencia. La protección pasiva estructural prevé la adopción de medidas necesarias para asegurar la evacuación de las personas, limitando el desarrollo del fuego, ¿sí? Empezamos a trabajar con la parte de la sectorización, la contención tanto horizontal como vertical, ¿sí? Impedir los gases tóxicos y garantizar la estructura del edificio, ¿sí? En lo que es la protección pasiva, se definen los elementos constructivos y productos especiales dispuestos para evitar el inicio del fuego, evitar que se propaguen los compartimentos, cerramientos, sellados, que hablábamos recién, que nos preguntaba, cómo va a sellar una escalera, cómo se cierra todo lo que es la caja de la escalera o la caja del ascensor, ¿sí? Facilitar la evacuación de las personas a través de la señalización luminiscente y actuación segura de los equipos de extinción. Para los que están acá, seguramente veremos el cartelito de la salida de emergencia, que en caso, y al lado, la luz de emergencia, que en caso de un siniestro, se nos van a cortar la luz automáticamente y lo que nos va a guiar hacia la salida de emergencia son los carteles. Para los chicos que están en su casa, seguramente han venido a la facultad y podrán identificar también este tipo de carteles o lo habrán visto en algún otro establecimiento, entiendo que lo han visto en algún momento, lo conocen. Entonces, la actividad del establecimiento es lo que nos va a definir las acciones para poder realizar la verificación de la carga de fuego, cuáles son mis sectores de incendio, si tengo 1, si tengo 5, ¿sí? Cuál es la resistencia al fuego de los elementos constitutivos de mi edificio, cuáles son las unidades de ancho de salida, las condiciones de la edificación, las condiciones específicas, construcción, de situación, de extinción, cuáles son los anchos de pasillo y las circulaciones, y las distancias a los medios de protección activa. La protección activa es la destinada a facilitar las tareas de extinción, estudia la disponibilidad de los elementos e instalaciones para atacar inicialmente el fuego y lograr su extinción, ¿sí? ¿Habrán visto algún extintor acá en la sala? Bien, ¿sabemos de qué clase es? Bueno, ese extintor es, como decíamos antes, es el extintor más común que vamos a encontrar seguramente en una instalación. ¿Por qué? Porque es un polvo químico seco que tiene un buen potencial extintor, ¿sí? Y lo podemos distribuir, nos alcanza para cubrir un área importante de 200 metros cuadrados, y la clase de fuego de los materiales que tenemos acá, por lo general, son clases de fuego A con algo de C con toda la instalación eléctrica que tenemos, ¿sí? Pero como es triclase, esa ABC nos va a servir para poder trabajar un principio de incendio. La protección humana o evacuación tiene como función principal la de capacitar a las personas para que sepan actuar correctamente en caso de incendio, señalizar las vías de escape para poder realizar el rol de evacuación, cumplir efectivamente el rol de la evacuación. ¿Bien? ¿Pueden callar así se escucha bien?
permiso, ¿no? Voy a sumar algo un poquito con lo que viene diciendo Facundo. ¿Dónde creen ustedes que estamos más expuestos, ya que estamos y lo vamos a llevar a la práctica, a riesgo de incendio? En nuestra vida cotidiana en sí, no nos vayamos a un edificio, no nos vayamos a este local, sino que en nuestra vida cotidiana, ¿dónde podemos llegar a estar más expuestos? Por ahí es algo que discutíamos la otra vez con un grupo de alumnos, y sin darnos cuenta, por ahí donde estamos más expuestos es en nuestra casa. En nuestra casa vamos a estar expuestos, como en cualquier lado, pero por ahí sin darnos cuenta, porque no tenemos las medidas de seguridad necesarias, por decirlo de alguna forma, o no las consideramos. ¿Quién de ustedes tiene un matafuego en la casa? Yo creo que algunos pueden que sí, pero no la mayoría, ¿no? No se ponen nerviosos si no tienen un matafuego en la casa, sino que por ahí con lo que viene hablando Facundo y lo podemos aplicar, la protección preventiva y pasiva, podemos considerar en nuestra casa de tener las instalaciones eléctricas bajo norma, que cuenten con un disyuntor diferencial, que cuenten con una llave termomagnética. De esa forma nosotros vamos a disminuir la probabilidad de ese riesgo de incendio. Porque seamos realistas, en el caso de que nuestra casa se prenda fuego, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a buscar la vía de salida más rápida y nos vamos a ir? ¿Vamos a hacer eso? No, nos vamos a quedar, vamos a pagar con lo que tengamos y nos vamos a exponer totalmente al peligro de incendio. Así que por ahí es muy importante que tengan en consideración eso, no solamente lo llevemos a un local comercial, a un edificio, sino que por ahí lo podamos implementar en nuestra vida cotidiana, en nuestra casa. Más que todo, recién hablamos de los fuegos clase K, que se pueden llegar a dar en las campanas de cocina. Dice el chiste de que quien no ha tomar conciencia no solamente de la parte comercial o la parte laboral, sino también en nuestra vivienda, cuando uno nos pasa a nosotros, le pasa a él, le pasa a mí, muchas veces charlamos de estos temas. Yo particularmente no tengo un extintor en mi casa, y un tremendo error como bombero incluso, que no esté protegido de esa manera. Obviamente uno ya con la cabeza en la parte de la seguridad o la protección contra el incendio, se acostumbra mucho más a ingresar a cualquier lugar y ver cuáles son las medidas de seguridad o cuáles son las medidas de prevención. A mí me pasó que yo vine la semana pasada acá al instituto, a la universidad, ingresé y lo primero que hice fue, miré el extintor. Después miré sistema de rociadores. Pues ya es automático para mí mirar dónde está el extintor más cercano y mirar dónde tengo la instalación o qué tipo de instalación tengo en el edificio, para ya en mi cabeza ir haciendo un análisis virtual, si se quiere, de si está o no en regla el establecimiento donde yo voy a dar la capacitación, ¿sí? Un poco lo que es la parte de habilitación técnica y demás, vamos a hacer referencia a lo que es actualmente en Córdoba. Se ha habilitado un nuevo sistema de habilitación online municipal, habilitación de negocios. Esto permite que cualquiera de su establecimiento pueda comenzar a iniciar su habilitación de la actividad económica, industrial, comercial, de manera sencilla a través de un link de la página de la Municipalidad de Córdoba, ¿sí? ¿Por qué traigo a colación a esto? Porque uno como profesional de higiene y seguridad, o quizás la parte de la gente de escribanía, seguramente se encargan de la parte inmobiliaria, de la parte gestional o de gestoría, para lo que es la parte de habilitación de negocio. Entonces seguramente ya han comenzado a trabajar con el sistema de habilitación online o con el anteriormente sistema de ventanilla única, donde uno juntaba toda la documentación que nos pedía la ordenanza para determinado nivel de riesgo, para determinado tipo de industria, y tenemos que ir al 8º piso, si no me equivoco, de la municipalidad y entregar la carpeta para presentar la habilitación y que nos entreguen el cartoncito habilitante diciendo que mi local estaba habilitado. Uno sabe muchas veces la burocracia de la habilitación de un simple negocio demoraba muchísimo tiempo.
Hoy con el sistema de habilitación online lo que hace es simplificar las cosas, si se quiere, para las actividades más bien de riesgo bajo. Muchas veces le va a ayudar a que con una simple actualización de la documentación, uno la pueda cargar de manera virtual a través de la página, ¿sí? Y les permita, les otorgue la habilitación en menos de 1 hora, 2 horas, no sé cuánto puede llegar a demorar. ¿Mentira, 2? ¿Está bien? Esta habilitación online se puede gestionar a través de la página de la municipalidad, como les decía, y ponemos ahí. Se puede gestionar a través de la municipalidad. Lo que hace, clasifica, uno ingresa la documentación, empieza a presentar la documentación que va a tener que presentar y le va a establecer el mismo sistema, dependiendo del rubro, dependiendo de la superficie, dependiendo de lo que uno esté declarando, si ahí toma 100% de responsabilidad la persona que está haciendo la gestión, ya sea el dueño del comercio, el dueño de la industria, o bien el gestor que le está haciendo el servicio. Se le va a clasificar el riesgo intermedio y alto. La actividad de riesgo bajo, por lo general, le van a pedir cumplir una serie de requisitos, pero no va a profundizar mucho más. Ya quizás para las actividades de intermedio y alto es donde va a tener que juntar alguna otra documentación que sea más referida a la parte de prevención y protección contra incendios. La ordenanza 13.139, entonces, este sistema le permite trabajar automáticamente, está interrelacionado con ASPIP, CIDI, BEDI. BEDI es el vecino digital, es como el ciudadano digital de nivel Córdoba, ¿sí? Y otras áreas municipales aseguran que toda la documentación quede en el mismo lugar. Este proceso se divide en solicitud de informe de prefactibilidad, es cuando el cliente ingresa la documentación, ingresa su pedido de habilitación, la municipalidad le va a responder con lo que era anteriormente el informe de factibilidad, hoy se le llama informe de prefactibilidad, le devuelve la documentación y le dice que va a tener que cumplir con determinados serie de requisitos. Esos requisitos son los que va a tener que juntar para poder presentar y cargar para pedir la solicitud de habilitación y a posteriori el pago de las tasas, impresión de certificado y demás, ¿sí? Esto más que nada como referencia. La parte del vecino digital, tiene acá la parte de los trámites, lo que es la parte de guía de trámites general y la parte de habilitación de negocios online, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes mismos o lo pueden hacer el comité también como representante propio de su establecimiento. Dependiendo del rubro, la documentación que le voy pidiendo, a su vez similar a la parte de ventanilla única, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quería habilitar o el negocio que yo necesitaba inscribir, es la serie de requisitos que me va a ir pidiendo, ya sea el informe de salubridad, el carnet sanitario, el certificado de inspección de medios de protección contra el incendio, el informe técnico de protección contra el incendio, ¿sí? Eso es un poco la parte en la cual uno se aboca, uno se desempeña, y un poco lo que vamos a ver ahora de qué es lo que pedimos, qué es lo que tenemos que nosotros completar o tener en cuenta a la hora de realizar este informe técnico. Antes de hacer parte del informe técnico, lo que vamos a necesitar es saber qué es lo que se busca con la carga de fuego. La carga de fuego lo que requiere es determinar la cantidad de calor capaz de desarrollar la combustión completa, ¿sí? En un mismo sector de incendio, ¿sí? Con este resultado podemos identificar o definir qué extintores yo voy a colocar, cuántos extintores voy a colocar en dicho sector para protegerlo, ¿sí? Muchas veces un establecimiento que está en óptimas condiciones o que a la simple vista está en óptimas condiciones, si no cuenta con los medios de protección correspondientes o adecuados o recomendados, ¿sí? Podemos llegar a tener una catástrofe como esta, donde ya la fábrica, la continuidad del negocio me va a demorar, entre que yo retorne, vuelva a querer armar de nuevamente la fábrica, recupere los materiales que perdí, recupere la línea productiva, ¿sí? Todo ese tiempo que yo perdí es parte del gasto que yo no tuve en cuenta a la hora de recomendar o instalar un sistema de protección automático contra incendios. El informe de carga de fuego lo que hace es posibilita a los profesionales y establecimientos cumplir los aspectos legales de todo el capítulo 18 que estuvimos viendo de lo que es protección contra incendios.
Con esto nosotros vamos a responder una serie de preguntas. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿cómo voy a reconocer los límites de un sector de incendios? ¿Qué tipo de elementos constructivos se utilizaron? ¿Qué resistencia al fuego posee la estructura? ¿Qué poder calorífico tiene este material? ¿Sí? Para eso, para completar o poder redactar el informe técnico de protección contra el incendio, primero tengo que definir la actividad, tengo que definir cuáles son mis sectores de incendio, cuál es la resistencia al fuego de los elementos constitutivos del edificio, cuál es la resistencia al fuego de los elementos estructurales y constructivos, determinar el factor ocupación, la unidad de ancho de salida, el potencial extintor, y después analizar si cumple o no cumple, si aplica o no aplica las condiciones de situación, construcción y extinción que mencionábamos antes también. La actividad, digamos, se describe como actividad la función o el uso que se le va a dar a determinado establecimiento. Esa actividad la vamos a relacionar y encuadrar en el cuadro de protección contra el incendio, la primera columnita que nos decía cuál va a ser el uso. Va a ser un comercio, una industria, un depósito, un canal de televisión. Y en base a eso, yo paso al siguiente paso. Realizar un listado de todos los sectores de incendio, lo que yo puedo llegar a contemplar como sector de incendio, analizar si cada uno de esos sectores de incendio está compartimentado, tiene una resistencia al fuego característica que me va a impedir la propagación tanto vertical u horizontal, lo que veíamos antes, y en base a eso yo voy a definir si tengo un sector de incendio o si tengo 5 sectores de incendio. Es muy probable que nos pase que en un edificio, en un complejo de oficinas, en un complejo de locales comerciales, yo pueda llegar a definir y decir, cuando llego al establecimiento, lo veo y digo que tengo 3 sectores de incendio porque son 3 locales o son 3 oficinas. Pero cuando yo me pongo a analizar la resistencia al fuego de los materiales o la composición o la subdivisión, no me cumple con un cierto requisito de resistencia al fuego de esos materiales. Entonces ahí es donde yo voy a tener que analizar y decir, yo no tengo 3 sectores de incendio, yo tengo un solo sector de incendio. Eso me puede llegar a afectar, como veíamos en el dibujito donde se prendía fuego el primer local, para los otros 2 locales. Mi carga de fuego va a variar, ¿sí? Mi carga de fuego no va a ser la misma, y el riesgo de incendio va a ser uno solo. El sector de incendio es uno mismo. Entonces, en base a eso es donde yo voy a tener que contemplar o analizar distintas variantes referidas a las condiciones en las cuales se encuentra de construcción el establecimiento. La carga de fuego, la legislación, la define como el poder calorífico de un establecimiento con el peso equivalente en madera. Se toma la madera porque es un valor internacional, si se quiere, como un material más común en todos los establecimientos, y se hace la sumatoria de todos los materiales que tenemos, se le calcula el peso de esos materiales con el poder calorífico, y después se le hace una división para poder igualarlo a la madera. Se toma la madera, el poder calorífico es de 4.400 kilocalorías por kilogramo. ¿Sí? Si estamos hablando de combustibles líquidos, ¿sí?, o gaseosos, lo que se hace se considera como que fuera parte de una misma superficie disuelto sobre todo el sector de incendio. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un barril de 200 litros de aceite, de nafta, de gasoil, ¿sí?, lo tengo que considerar como esos metros cúbicos disueltos en todo el sector de incendio, ¿sí? De esa manera yo lo voy a contemplar cómo va a sumarme a la carga de fuego. Para hacer la carga de fuego voy a desarrollar 4 pasos. Conseguir un plano del establecimiento, identificar los límites del sector de incendio teniendo en cuenta la sectorización, si hay compartimentos, si hay muro cortafuego, ¿sí?, si hay cerramientos. En tercer lugar, anotar cada uno de los materiales, como les decía recién, cuál es el peso, la composición de cada uno de ellos, y una vez que tenemos todos los materiales en una planilla, enlistamos en base al poder calorífico y calculamos cuál es su equivalencia a la madera, para poder saber dentro de toda la superficie de mi sector de incendio cuál es mi carga de fuego. Conseguimos el plano del establecimiento, vamos y relevamos al lugar, verificamos cuál es la condición, si realmente el plano se condice y coincide con lo que yo estoy viendo en el lugar, en el momento, ¿sí? Analizamos cuáles son los materiales de composición de la estructura, la protección pasiva o estructural, identificamos los límites del sector de incendio, la capacidad portante, la integridad, el aislamiento, ¿sí?, cuáles son los materiales que componen mi estructura,
En tercer lugar, analizamos detalladamente cada uno de los materiales. Por ejemplo, si yo voy a ver la silla, tengo que analizar bien la silla, cómo está compuesta, por qué clase de materiales, porque puede variar el poder calorífico entre la goma de espuma y la tela, o entre las distintas telas, ¿sí? Y en un cuarto lugar, en la planilla, agarramos la planilla, identificamos los materiales, la cantidad de kilos, en caso de que fuera metro cúbico, sea un líquido inflamable, lo calculamos por metro cúbico, el poder calorífico en kilocalorías, cuál es el equivalente, sumamos la cantidad de calorías totales, ¿sí? Esa cantidad de calorías la dividimos a 4400, el equivalente en madera, y ese número lo volvemos a dividir en la superficie que tenemos acá declarada, en este caso del ejemplo 183 metros, y esa división del equivalente en madera en 183 metros va a ser lo que nos va a dar la carga de fuego sobre metro cuadrado del establecimiento. En nuestro ejemplo, por ejemplo, nos da 23,53 kilogramos sobre metro cuadrado, ¿sí? Lo cual, si yo voy a la tabla, que vamos a ver de lo que es potencial extintor, me va a pedir que mi potencial extintor sea como mínimo de 2 a 6 veces. Para determinar las condiciones a aplicar, se debe considerar el riesgo de las actividades predominantes, ¿sí? Entonces, yo identifico cuál debe ser el uso de mi establecimiento, si va a ser un comercio, una industria, un depósito, espectáculo, cultura. Tomamos un comercio, por ejemplo, de riesgo 3, que va a ser lo más común que podemos llegar a identificar, riesgo muy combustible, R3, mi riesgo va a ser R3, ¿sí? Tomamos ese valor, analizamos cuáles son las distintas posibilidades de combustible, los explosivos, que son los microderivados orgánicos, pólvora, determinados esteres nítricos, ¿sí? Los inflamables de primera o segunda categoría, como nafta, tiner, queroseno o arras. La primera o segunda categoría se la va a dar su rango de inflamabilidad, si la combustión se realiza antes de los la inflamabilidad es antes de los 23 grados o a partir de entre los 23 y los 38 grados. Los materiales muy combustibles, lo más común, madera, papel, telas, algodón, por eso les decía que el R3 o los riesgos muy combustibles, lo más común que vamos a encontrar seguramente en un establecimiento. Como base vamos a tener R3. Es raro que cataloguemos algo como R4, tiene que tener realmente muy poca carga de fuego, no deja de ser posible que sea así, ¿no? Esto es muy combustibles, pocos combustibles, perdón, celulosas artificiales, incombustibles, hierro, plomo y otros refractarios, los famosos ladrillos refractarios del asadón, ¿sí? Esto es así porque no tienen transformación físico-química, sino hasta los 1500 grados como mínimo. Hay otros materiales que también pueden ser similares. Para determinar la resistencia al fuego de los materiales estructurales y constructivos, ¿sí? Yo me voy a parar entonces en base al valor que me dio mi estudio de carga de fuego. Si ustedes recuerdan que mi estudio de carga de fuego me dio que estaba en 23 kilogramos sobre metro cuadrado, entonces yo me tenía que parar entre 15 a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Yo dije que mi industria era de riesgo 3, ¿sí? Entonces mi establecimiento va a tener que tener una resistencia al fuego de los materiales estructurales mínima de F60, ¿sí? No está de más si yo quiero hacer una estructura que me garantice F90, ¿sí? Pero como mínimo vamos a empezar a trabajar con F60. Lo mismo sucede en la tablita 2 para lo que es la resistencia al fuego, pero analizando ya con los locales ventilados de manera mecánica, ¿sí? La tablita 1 para locales ventilados de manera natural, tablita 2 para locales ventilados de manera mecánica. Para determinar el factor ocupación, lo que hacemos, identificamos en la tabla de la ley, del capítulo 18, cuál es el factor ocupación en base al rubro, en base a la actividad que se desarrolla, me debe establecer un X, un número X, en cantidad de metros cuadrados. Entonces con eso yo voy a definir que para una oficina, una administración, si mi X es 8 sobre metro cuadrado, voy a tener que dividir la superficie en ese X. Ese número me va a dar la factor ocupación, el personal máximo permitido que va a poder establecer o va a poder estar trabajando en el mismo momento, en el mismo lugar, ¿sí? Como son personas, yo voy a redondear para abajo, ¿sí? No voy a poner una persona más de la que me estoy dando el cálculo, ¿sí? Porque no puedo fraccionar tampoco la persona. ¿Ah? ¿Vamos bien con el tiempo?
calcular las unidades de ancho de salida, lo que tenemos que tener en cuenta es el ancho mínimo, la posición y el número de salidas, corredores, y eso se determina en base al factor ocupación. Tomo el número que me dio el factor ocupación como ocupación máxima permitida, ¿sí? Que me dio 22. Las unidades de ancho de salida, yo lo voy a calcular en un valor de n igual a n, que vendría n mayúscula, que vendría a ser la ocupación máxima permitida, sobre 100. Ese valor me va a determinar cuál es mi UAS requerido, unidad de ancho de salida, la cantidad de UAS o el equivalente de cuánto vale un UAS, también lo vemos en la tablita de la legislación, pero para que se dé una idea, quizás para la parte para no los técnicos de higiene y seguridad o estudiantes de la tecnicatura, de la licenciatura, la unidad de ancho de salida va a ser para edificios anteriores como mínimo, ¿sí? Es lo que se requiere, son 2 unidades de ancho de salida, como mínimo para edificios ya existentes 0,96. Para nuevos proyectos, nunca habilitemos o pidamos menos de 1,10. 1,10 es el mínimo requerido como unidad de ancho de salida. Eso como base. Después lo analizo en base a la ocupación, a la cantidad de gente, o al riesgo, al establecimiento, o al uso que se le va a dar, ¿sí? Pero nunca menos de 1,10. El ancho de salida requerido, en este caso como es un edificio preexistente, yo tomé 0,96, porque les decía recién, para edificios ya existentes, como mínimo, se habilita o se toma 0,96, si es menos de eso, se debería readecuar, se debería cambiar el marco, cambiar la puerta, hacerlo un poquito más grande. Y verificamos el ancho de salida real. Como en mi ejemplo, yo tenía un ancho de salida real de 3 metros, porque tenía una puerta de doble hoja, de 1,5 cada una, ¿sí? Yo garantizo de que el ancho de salida requerido cumple con el ancho de salida real que yo tengo. Para calcular la cantidad de puertas, lo que tengo que hacer es la función o la tablita o la ecuación, como quieran llamar, que tenemos acá. El número de puertas me va a dar el valor n, sobre 4 más 1, ¿sí? Entonces, el valor n sobre 4 más 1 me dice que yo tengo que tener 1,055 puertas. Acá sí la voy a fraccionar para arriba o para abajo, pero como la matemática común, a través de la coma 5, redondeo para arriba, coma 4 para abajo. ¿Bien? Entonces yo voy a decir que la ley me pide como mínimo una salida requerida. Lo básico, lo que sí o sí debería tener, ¿sí? En mi ejemplo yo tenía 2 salidas, por lo cual esto me verifica, me cumple y estoy acorde a lo que es la parte de la legislación. La distancia a una salida de emergencia no debería ser superior a 40 metros de recorrido lineales, ¿sí? A la salida más cercana. La misma debe ser de 2 unidades de ancho de salida, como decía recién, 0,96 para edificios preexistentes, 1,10 para edificios nuevos. Y algo muy importante, una vía de escape, un medio de salida no me debería comunicar, no debería ser directo a otro sector de incendio. Si yo tengo para evacuar, tengo que pasar por otro sector, por otra oficina, que puede ser un sector de incendio que esté compartimentado, puede llegar a ser riesgoso, voy a tener que evacuar de manera insegura si se quiere. Es por eso que es conveniente que en un edificio vertical la vía de evacuación o la escalera de evacuación esté compartimentada, esté sectorizada para evitar que yo tenga que pasar por otro piso o por otro edificio y ponga en riesgo mi vida al estar exponiéndome al incendio, al humo tóxico, etc. Para calcular el potencial extintor, lo que voy a hacer me va a determinar cuál es el potencial que va a tener que tener los extintores que yo voy a definir, poner en el establecimiento, cuántos extintores son los que voy a poner y en qué orden o qué criterios yo voy a tener que tener en cuenta, ¿sí? En base a la carga de fuego, volvemos a la carga de fuego, que me dio el establecimiento o mis distintos sectores de incendio, me va a decir, voy a ir a la tabla de la legislación, la tabla 1 para los combustibles A, tabla 2 para los combustibles B, ¿sí? En base a la carga de fuego que me haya dado mi análisis, yo voy a determinar que si yo tengo hasta 15 kilogramos en un ambiente, en un establecimiento de riesgo muy combustible, me va a pedir como mínimo un potencial extintor de cada extintor de 1A. Para la clase de fuego B, hasta 15 kilogramos, ¿sí? En un ambiente de riesgo muy combustible me va a dar 4B, ¿sí? Eso me va a determinar cuál es la característica, la capacidad extintora de los medios portátiles de extinción que yo tengo que tener en mi establecimiento. Potencial extintor o capacidad relativa de extinción
Para medirlo, lo que se hace, se trabaja con un fuego estandarizado, ¿sí? Se coloca a un operador entrenado frente al fuego y trata de extinguirlo con ese extintor que se le entregó. Si ese extintor cumple su tarea o extingue el fuego, lo que se dice es que se le otorga a ese agente extintor la calificación del tipo e intensidad del fuego probado. De allí donde se desprende el 1A, 2A, 6A, o 10B, 20B, 60B, 40B, ¿sí? Para el fuego de clase A modo de ejemplo, estos estudios los realizan el IRAM, ¿sí? El INTI, los realizan los laboratorios UL a nivel internacional, ¿sí? Se colocan pilas de madera, ¿sí? Y con eso se hacen las pruebas y ensayos para determinar cuál es el potencial extintor de un agente extintor. Para los que es clase de fuego B, por lo general se arma una cuba de contención con el líquido inflamable, ¿sí? Y se trata de extinguir el fuego con el agente extintor apropiado. Para una carga de fuego determinado, considerando el riesgo 4, el potencial extintor mínimo requerido es 1A. Como referencia tomaremos un extintor tipo ABC, de polo químico con potencial extintor 3A20C. Los extintores que nosotros vemos y los que se comercializan por lo general ya tienen estandarizado, ya viene cumplimentado porque cumplen con determinada norma y garantizan cuál es el potencial extintor de cada uno. Hay una tablita que lo explica, que lo tiene. Por ejemplo, el polo químico de 5 kilos es de 6A40BC, es decir, que tiene un gran potencial extintor en base a la carga de fuego que vamos a llegar a tener un establecimiento, ¿sí? Por eso va a cumplimentar o va a verificar lo que yo necesito, ¿sí? ¿Qué criterio vamos a adoptar para la cantidad de extintores? Vamos a tener que disponer uno cada 200 metros cuadrados de superficie protegida, una distancia máxima a recorrer para clase de fuego A de 20 metros y 15 metros para clases de fuego B. Todos los edificios van a tener que tener como mínimo un extintor con potencial de 1A 5 veces en cada piso en lugares accesibles prácticos, ¿sí? La clase de estos elementos se corresponderá con la clase de fuego probable. Si yo tengo instalaciones eléctricas, yo voy a tener que asegurar que mi clase de fuego sea apropiada para apagar esos aparatos electrónicos, ¿sí? Dato no menor, recordemos que una instalación eléctrica es una clase de fuego C, siempre y cuando se encuentre energizada, ¿sí? Entonces, como para cerrar este ejemplo, una vez que yo tengo la carga de fuego determinada, tengo el riesgo combustible, tengo el potencial extintor requerido, hago una planillita, identifico la cantidad de metros cuadrados de cada sector de incendio, identifico el potencial extintor mínimo, ya tengo la tablita que un extintor de 5 kilos es de 6A40BC, entonces yo con eso ya aseguro que estoy cumpliendo con el potencial extintor y solamente me resta dividir la cantidad de extintores en base a la cantidad de metros cuadrados para disponer cuántos son los que yo voy a necesitar como comerciante o asesorarle a la empresa cuáles van a tener que comprar y en qué cantidades. La ubicación de los extintores se realiza una ubicación estratégicamente en base a la planimetría que ya buscamos cuando identificamos la carga de fuego, y en base a eso vamos a poder colocar o distribuir los extintores acorde a las premisas que veíamos recién, cada 200 metros cuadrados uno, cada 20 metros de recorrido, es decir que yo no debería recorrer más de 20 metros en el establecimiento si no tengo un extintor, si es inapropiado o está mal distribuido estratégicamente ese extintor, ¿sí? Por lo general se recomienda 80 a 1,20 m de altura, ¿sí? Para que sea accesible para todas las personas, para cualquier persona, sea inclusivo. Y bueno, a posteriori se tiene que confeccionar obviamente un croquis con la ubicación de los medios de extinción y posicionarlo en el establecimiento, a su vez adjuntarlo también en la parte del informe técnico para que todas las personas que compongan esa organización, según su rol, según su responsabilidad, puedan conocerlo y disponer de la ubicación de estos medios de extinción. En lo que es la parte de la determinación de condiciones de situación, construcción y extinción, lo que tenemos que hacer entonces es identificamos cuál es el uso del establecimiento, cuál es el comercio del cual nosotros vamos a desarrollar, cuál es la actividad que desarrolla, ¿sí? Identificamos cuál es el material, según la clasificación de los materiales, cuál es el riesgo de incendio dentro del cual va a quedar
seleccionado. En este caso, el ejemplo que ponemos es un depósito, ¿sí? Entonces voy dentro del cuadro de protección contra incendio, identifico la categoría de depósito, voy a la parte como digo que es muy combustible, el material que yo estoy almacenando ahí no es ni inflamable ni combustible, sino que es muy combustible, porque vamos a tener madera, papel, cartón, etcétera, en todos los embalajes. La superficie, identificamos la superficie en el plano de 3.000 metros cuadrados, y en base a eso yo saco una conclusión, que ya vamos a ver por qué, que yo digo que tengo que instalar un sistema de rociadores automáticos en todo el sector de almacenamiento de materiales, y que el mismo tiene que cumplir con ciertos estándares, en este caso de NFPA 13, ¿sí? En Argentina también se puede adoptar alguna normativa IRAM, ¿sí? Como 3597 para hidrantes y demás. Entonces, el cuadro de protección contra incendio, si recuerdan, les mostraba que decíamos que mi ejemplo es un depósito de riesgo 3, voy a tener que cumplir las condiciones S2, C1 de construcción, C3, C7 de construcción, E3 de extinción, E11, E12 y E13. ¿Qué quiere decir que va a tener que cumplir? Yo leo las condiciones, verifico si aplica o no a mi establecimiento, ¿sí? Y en base a eso es la recomendación que yo voy a tener que hacerle al proyectista, al empresario, al comerciante, al dueño del establecimiento. Entonces, la condición C1 me pide que los montacargas y ascensores sean resistentes al fuego, lo que veíamos antes, que tenga una condición de compartimento y que la estructura del mismo tenga una cierta resistencia al fuego. Ya vamos a ver una de las condiciones generales, nos pide también que la resistencia al fuego sea de 60. La condición C3 me habla que la superficie de piso no debería ser mayor a 1000 metros, y si fuera superior a 1000 metros cuadrados, voy a tener que sectorizarlo a través de muro cortafuegos, compartimentar, sectorizar, hacer una sectorización horizontal, o bien instalar un sistema de rociadores automáticos, un método de extinción automática para poder proteger esa área, ¿sí? La condición C7 me habla de los depósitos de materiales de estado líquido. Si fuera un depósito superior a 3000 metros, me va a pedir que asegure la estanqueidad del lugar que los contiene. Esto quiere decir que vuelvo al artículo 168, donde me decía, dentro de las características de los depósitos inflamables, que teníamos que asegurar la estanqueidad de los productos químicos que yo tengo ahí. Dependiendo si se mezcla o no con el agua, va a ser el 100 o el 120% lo recomendado. Las condiciones de extinción, decíamos que teníamos que cumplir con la E3, E11, E12 y E13, ¿sí? Vamos a ver por qué se nos suma la E1. La condición E3 me dice que si un supersector incendio tiene superficie mayor a 600 metros cuadrados, yo voy a tener que cumplir con la condición E1. ¿Qué me dice la condición E1? Contar con un servicio de agua de impulsión, un sistema de bombeo, un sistema de hidrantes, ¿sí? La condición E11 me va a pedir que si yo tengo una superficie de piso mayor a 900 metros cuadrados y más de 2 pisos de alto, es decir, que si todo mi edificio tiene planta baja y 2 pisos de alto, 900 metros, voy a tener que contar con avisadores automáticos y o detectores de incendio. La condición E12 me pide las mismas características, nada más que me pide rociadores, asegurar las vías de escape con un sistema de rociadores, ¿sí? Y la condición E13 me habla de las condiciones de activa de materiales. Como nuestro ejemplo era un depósito, vamos a tener que trabajar con la condición de activa de materiales, prohibiciones de fumar, la altura de la pila 1 metro menos del techo, ¿sí? La distribución de los materiales combustibles de los no combustibles. Eso significa activa, tenía acá, Sí. acá la palabra activa que no Activas son el almacenamiento de materiales, exactamente. Son las pilas de materiales. Las condiciones generales son condiciones genéricas, si se quiere, y ahí está donde ve el establecimiento si le aplica o no le aplica. Si le aplica es una condición general que sí o sí tiene que cumplir, pero tiene que formar parte del análisis porque sí o sí, como decíamos antes, las condiciones generales le van a aplicar, le van a aplicar a todos los establecimientos. Si no es el caso, no necesita, listo, no aplica y punto. Si la edificación se desarrolla en pabellones, se impondrá el acceso de los vehículos del servicio público de bomberos, sea posible a cada uno de ellos. Como decíamos antes, que bomberos puede acceder
puede acceder a todo el establecimiento o toda la industria sin ningún problema, ¿sí? Las condiciones generales de construcción me piden que todo elemento constructivo constituya un límite fijo entre el sector de incendio, de tener una resistencia al fuego, protección pasiva y estructural, como hablábamos antes, acorde al nivel de riesgo, acorde a mi establecimiento, acorde a mi carga de fuego. Las puertas que separen sectores de incendio deberán ofrecer una resistencia al fuego igual que el sector donde se encuentran. Yo no puedo asegurar que el sector de incendio va a ser un solo sector de incendio, va a tener una composición de F90 cuando yo tengo una puerta de madera, una puerta de placa en la puerta, porque yo voy a estar comunicando dos sectores de incendio a través de esa puerta. Entonces no voy a estar asegurando o cumpliendo con esta premisa. Todos los subsuelos, los ambientes destinados a sala de máquinas tienen que tener una resistencia al fuego igual a F60, ¿sí? Las puertas deben abrir hacia el exterior y con cierre automático. En los sótanos de superficie de planta mayor que 65 metros, tienen que tener aberturas de ataque en su parte superior para garantizar de que el equipo de bomberos pueda trabajar en dicho sector cada 20 metros, si no me equivoco, y con un diámetro de 25 centímetros como para que puedan introducir por ahí la línea de contención. En los subsuelos, cuando el inmueble tenga pisos altos, y el ascensor no va a poder ser directo, sino que tiene que ser a través de una antecámara para garantizar la seguridad del personal. A una distancia inferior a 5 metros de la línea municipal, en el nivel de acceso, tienen que existir elementos que permitan cortar el suministro de gas, electricidad y una boca de impulsión para que el bombero se pueda conectar a ese establecimiento. En edificios de más de 25 metros de altura, se deberá contar con un ascensor por lo menos de características contra incendios, ¿sí? Resistente al fuego. Y en lo que es las condiciones de extinción, como veíamos antes la parte de las premisas de seguridad, necesitamos un extintor cada 200 metros cuadrados como mínimo de potencial extintor 1A5S. Ya vimos que un extintor de 2,5 kilos ya verifica y ya cumple y ya nos asegura ese potencial extintor. Entonces lo que resta es hacer el análisis para saber si va a trabajar, si mi carga de fuego es acorde a la cantidad de extintores, a la distribución y al establecimiento, a la planimetría donde está ubicado, ¿sí? Un punto importantísimo, muchas veces uno como asesor le realiza un asesoramiento al comitente, al cliente, y queda después a criterio de la autoridad competente aceptar o no ese medio de protección contra el incendio que yo estoy recomendando, que el comitente acepta y asume incorporar. Si bomberos entiende que por el nivel de riesgo tiene que tener un sistema de rociadores, no me lo pide la ley, y bombero va a terminar teniendo la razón porque es la autoridad competente que me va a mí terminar habilitando y diciéndome sí o no. Así de simple. ¿Ah? Salvo para los riesgos 5 a 7, desde el segundo subsuelo, inclusive hacia abajo, se van a tener que colocar sistemas de rociadores automáticos, ¿sí? Todo pileta de natación o estanque con agua, excepto el de incendio cuyo fondo se encuentra en el nivel del predio, debería equiparse con una cañería de 76 milímetros de diámetro que permita tomar el caudal desde el frente del inmueble con una llave de incendio de 63,5. Habrán visto un montón de edificios que tienen un sistema de cañería de columna seca que está conectado desde la pileta o de la cisterna del tanque, ¿sí?, a una boca de incendio que está en el externo, que sabe estar sobre la vereda o a un costado. Esa boca de incendio le sirve a bomberos para trabajar un posible incendio en el mismo edificio o en edificios aledaños, entonces ya queda preestablecido en la legislación. En los edificios que tengan entre 25 y 38 metros de altura, nos va a pedir un sistema de columna seca, un sistema de cañería seca, para justamente con estas características también, para que venga bomberos y pueda conectarse allí, y una válvula de teatro, una boca de incendio en cada piso también conectada, todo conectado en la misma cañería troncal, ¿sí? Todos los edificios superior a 38 metros de altura van a tener que cumplir con la condición E1. La condición E1 era la que nos habla del sistema de impulsión de agua, es decir, con un sistema de bombeo y un sistema de columna húmeda. Los medios portátiles de extinción en Argentina están regulados bajo la norma IRAN 3517, que establece las condiciones de dotación, control, mantenimiento y recarga de los extintores manuales sobre ruedas, ¿sí?
Quizás acá en Córdoba ustedes habrán visto que trabaja lo que es la Caparec, por lo general, ¿sí? La Caparec, si bien la mayoría de las empresas recargadoras de extintores de Córdoba no están reguladas o certificadas por normativa IRAM, ¿sí? Trabajan bajo los lineamientos de esa normativa y en base a eso es que la UTN les otorga ese certificado como entes recargadores de empresas de extintores para poder trabajar y garantiza de que cumple los estándares requeridos por la normativa. Para eso, como empleador o como empresa recargadora de extintores, lo que voy a tener que asegurar es que el extintor se encuentre presurizado, en buenas condiciones, con la tarjeta de identificación. Los extintores tienen como un DNI, un número de fabricación, un número específicamente que está inscrito, ¿sí?, en el registro municipal de recargadores. Tienen como un DNI que responde, la tarjeta de la unidad municipal responde a determinado número de extintor. Estamos en el tiempo. Estamos bien. Vamos a ir cerrando, pero instalación de agua contra incendios, llamada boca de incendio equipada también, ¿sí? La IRAM 3597 nos dice que un sistema de hidrante y boca de incendio es un conjunto de fuentes de agua y red de cañerías que vinculan con hidrantes o boca de incendio de forma tal que el agua pueda aplicarse en forma eficaz para el control o la extinción de incendios, ¿sí? Los elementos característicos, lo que lo compone es una fuente o provisión de agua, una cisterna, un sistema de bombas contra incendios, ¿sí?, la famosa bomba jockey o la bomba principal, una cañería de distribución, las bocas de incendio completas o boca de impulsión. Boca de impulsión es similar en la cañería a la válvula teatral que vemos acá, pero por lo general van en la puerta del edificio, ¿sí? La boca de incendio completa o boca de incendio equipada, que es lo que le llaman, es el famoso gabinete que vamos a ver en un piso intermedio, con la manguera conectada, la lanza, ¿sí? Estos honguitos, aunque no crean, hay en Argentina, los hidrantes de doble boca de expulsión. Donde yo trabajo tenemos estos hidrantes para la parte externa, así que está bastante bueno. Muchas veces lo habrán visto en las películas, que viene un camión, choca eso y siempre sale agua. Siempre se rompe. Bueno, esos hidrantes en Estados Unidos, en algunos lugares, están conectados a la vía pública y eso les facilita un montón las actividades a los servicios de bomberos, porque en cualquier lugar, casi en todas las esquinas o cada cierta cantidad de cuadras, van a tener un hidrante al cual se van a poder conectar. No, yo quiero agregar que, bueno, en Estados Unidos lo que toca Facu también corresponde al sistema de edificación que tienen ellos, ¿no? Por eso lo tienen disponible en la vía pública. Ojalá en algún momento tengamos algo parecido. Claramente forma parte ya de sus normativas. Los estándares de Estados Unidos, si se quiere, son uno de los más importantes. Particularmente a mí me gusta mucho lo que es NFPA, leo mucho de esa normativa porque son como los estándares de protección contra incendio base para mí. Tenés normativas europeas que son similares, tenés parecidos, pero desde mi punto de vista, o lo que yo he podido conocer en NFPA es lo que más me gusta, la cantidad de normas y códigos de reglamentación que tienen. Un poco para resumir lo que veníamos hablando, en qué situaciones vamos a tener que utilizar un sistema de hidrantes cuando tenemos una clase de riesgo 3, ¿sí? Riesgo 3, muy combustible, ¿sí? En todas estas condiciones, por lo general, vamos a tener que tener un sistema de hidrantes. En todas las industrias que superen los 600 metros cuadrados, no es ni más ni menos que lo que estábamos viendo en la legislación y en el cuadro de protección contra incendio, es básicamente un resumen, ¿sí? En los depósitos que se encuentren en el subsuelo y superen los 300 metros, en todas las industrias de riesgo 4 que superen los 1000 metros, en establecimientos de enseñanza, salubridad, hoteles, lugares religiosos que superen los 1500 metros cubiertos, en subsuelo de más de 80 metros cuadrados donde se realizan actividades culturales, los edificios de más de 25 metros de altura y losa superior del piso habitable, en edificios donde el estacionamiento subterráneo supera los 150 metros cuadrados y tenga guardia mecanizada, es decir, tenga una sala de máquinas, en edificios que posean un segundo subsuelo, en garajes cubiertos y afines que superen los 500 metros, en garajes descubiertos y afines que superen los 1000 metros, y en estaciones de servicio que superen los 500 metros cuadrados, aunque en algunos municipios se exija para todas sin importar la superficie. Coincidimos, ¿no?
creo que sería inviable que yo como ente habilitante, llámeme municipalidad o bombero, permitir que una estación de servicio no tenga un sistema de hidrantes. Sería algo medio inaudito, pasa y seguramente lo habrán visto. Existe todavía el día de hoy, lamentablemente. En estadios de más de 10.000 localidades y en todos aquellos casos, como nos decía la condición general, donde la autoridad competente lo crea necesario. Si bomberos lo creen necesario, vamos a tener que instalar un sistema de protección contra incendios, llámese hidrantes. Sistema de columna seca, generalmente son utilizados en estacionamientos cubiertos de menos de 500 metros cuadrados con guardia mecanizada que no posee subsuelo y obras en construcción. Veo ahí todo lo que leíste y no veo Establecimientos educacionales. Enseñanza. Sí. Me faltó la coma ahí. Pero establecimientos educacionales que superen 1.500 metros cuadrados cubiertos. Pienso en los edificios que tienen ya una antigüedad bastante acá. Muchísimo. Veamos acá en el mismo centro, en Nueva Córdoba, en el centro, en Güemes, tenemos establecimientos o industrias, colegios, templos que son realmente muy grandes, tienen más de 1.500 metros cuadrados y a veces no tienen este sistema de hidrantes exactamente. Yo cuando me puse a estudiar una vez, me puse a acordar si en mi colegio había uno de hidrantes. No había hidrantes. ¿En qué caso vamos a tener que instalar un sistema de rociadores de riesgo 3? Teniendo en cuenta siempre los usos del establecimiento, si es un comercio, local comercial, galería comercial, industria, depósito, estacionamiento, estación de servicio, garage, talleres mecánicos, de chapa, pintura, espectáculos o canales de televisión, ¿sí? Este tipo de comercios que sean de riesgo 3, si cumplen con estas condiciones, voy a tener que instalar un sistema de rociadores, ¿sí? Similar a lo que comentábamos recién, sacado exclusivamente del cuadro de protección contra incendios, todos los establecimientos que posean un segundo subsuelo, salvo para los riesgos 5 a 7, ¿sí? Todo edificio que tenga más de 38 metros de altura va a tener que proteger las vías de escape, ¿sí? Cuando hablo de lo que está a la derecha del cuadrito en verde, hago referencia a los usos que tenemos de este lado, ¿sí? Del lado izquierdo. Los sectores de incendio que poseen una superficie de piso mayor de 1.000 metros cuadrados y no posean divisiones de muro cortafuego, y cuando el edificio conste de piso bajo y tenga más de 2 pisos de alto y todo sumado de 900 metros cuadrados. Parece mucho, pero no es tanto 900 metros cuadrados, y hay un montón de edificaciones acá en Córdoba que no cumplen con esta normativa. Y es complicado quizás hoy a un consorcio que quiere hacerse una habilitación o quiere reglamentarse, ponerse en regla, tener que decirle que tenés que hacer una inversión de un sistema de bombas, un sistema de rociadores, un sistema de hidrantes, porque los costos son altos, los costos, es cierto, pero recordemos lo que veíamos al principio, esto nos va a asegurar y nos va a garantizar que podamos salvar vidas, minimizar las pérdidas económicas y lograr la continuidad del negocio. Exactamente, el sistema de presurización es algo con lo que yo sé que bomberos luchan mucho. Es muy complicado hacer y poder lograr esa inversión. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos visto a lo largo de la capacitación, pudimos comprender cuáles son las clases de fuego, cuáles son los requisitos legales de protección contra incendio en Argentina, cómo tenemos que hacer un análisis de carga de fuego, elaborar un informe de protección contra el incendio, y en qué situaciones debemos recomendar instalar un sistema de protección contra el incendio. ¿Sí? Bueno, yo creo que habiéndolo seguido acá los ingenieros y los especialistas en esta titánica exposición en tan poco tiempo, resulta que surgen un montón de dudas, situaciones, por supuesto que lo técnico con lo legal, y sobre todo con la realidad. Ahí últimamente decías y comentabas esto de cómo va coexistiendo, ¿no? Lo antiguo o lo tradicional con lo moderno, cómo a veces una adecuación o aplicación de la norma puede volverse millonario o imposible en materia de costos en base a las instalaciones. Y ahí la pregunta, porque a ver, hay edificios que sería imposible construir una caja de escalera o construir una escalera externa. Estoy poniendo un ejemplo.
o estos sistemas de rociadores, pero si no tenemos capacidad para poner la cisterna que dote de agua eso, sería muy complejo. Entonces, bueno, ¿cómo hoy la tecnología o los sistemas electrónicos digitales? El tema y la pregunta, y yo creo que aquí y en todo el país debe suceder esto, es, muchas veces, de parte de la policía y los bomberos, tienen la responsabilidad y el gran trabajo, y acá me tomo el atrevimiento, en Córdoba particularmente hoy estamos transitando días muy tristes, muy difíciles, en nuestro norte cordobés, así que vaya nuestro saludo, nuestro apoyo a los bomberos y a las comunidades que están sufriendo este flagelo, ¿no? Que está haciendo desastres el fuego. No quería dejar de mencionarlo. Pero básicamente plantear, ante esa situación, el bombero va a exigir la norma a los fines de resguardar responsabilidad. Por el otro lado, decir, técnicamente es imposible implementarlo. ¿Cómo acercamos esas posiciones a través de propuestas que puedan compensar la prevención o la seguridad ante un siniestro, ante un evento, pero que no esté complementado? Porque, te vuelvo a repetir, muchas veces uno como abogado o dentro de los desarrollos inmobiliarios, quizás los más modernos hoy están acompañados con la tecnología, pero edificios de 30, 20, 15, 40 años para atrás no cuentan con esta situación, las unidades habitacionales no llegarían a soportar la inversión, y creo que ese es el desafío, ¿no? Totalmente, como decís, es un poco el desafío de cómo hacemos. Me ha pasado, nos pasa que de repente nos piden hacer la habilitación para obtener el final de obra. Primero tienen que obtener el final de obra, edificios de 30, 40 años, a veces que no tienen final de obra, que no tienen planos, entonces es complicado llegar a eso. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros, para poder hacer un certificado de final de obra, no solamente vamos a tener que hacer el informe de protección contra incendios, sino también que vamos a tener que obtener o solicitar el acto eléctrico, el acto de gas, la planimetría presentada en catastro, en municipalidad, o bien por lo menos una planimetría que me asegure que esté firmada por un profesional. Y ahí me sumo el tema del final de obra. El tema es cuando uno se encuentra con edificios que fueron aprobados, que tienen el final de obra, que tienen un reglamento de copropiedad, o sistemas que ya tienen o han pasado distintas ordenanzas municipales y hoy se encuentran con una inspección o con una habilitación, con una adecuación, y ahí creo que es el enrollo. En esto, y acá ya en unos minutos el ingeniero Fernández también va a ir acompañando un poco para resumir todas las consultas que tenemos de todos nuestros participantes desde el Zoom, y desde aquí, yo no sé si aquí de los presentes hay alguna duda o alguna pregunta particular que quieran hacer. Bueno, Irene estuvo ahí compartiendo algunas de ellas, pero si no, Darío, ¿te parece que podamos compartir algunas? Le traslado acá al director de la carrera, la Tecnicatura de Seguridad y Higiene y la Licenciatura de Seguridad y Higiene Laboral de acá de la Universidad del Siglo XXI, y agradecerles muchísimo a los especialistas que hoy nos acompañan y que nos han, yo creo que ilustrado en estas poco más de 70 filminas, pero tratando de cumplir y abarcar lo amplio que en general la legislación cubre. Hemos tenido una mirada desde lo situacional del contenido teórico, mirado desde Córdoba, pero creo que es aplicable a todo el país. Así que, ingeniero, les cedo la palabra para ya dar las preguntas y el cierre de este evento. Les agradecemos desde ya. Muchas gracias. Gracias, Eva. Gracias a cada uno y cada una de los que se quedaron hasta último momento. La verdad, agradecerle a Facundo y a Ariel una excelente presentación. La verdad, yo tuve el placer de trabajar con Facundo, como le dije al principio, y es un excelente profesional. De todos modos, deja también su información, su data, para que puedan consultarle cualquier tipo de duda técnica. Y está bueno que por ahí se aclaren algunas cositas en esta finalización o en este evento, en relación a distintas preguntas que hacían dentro del chat, ¿no? Primero y principal, la verdad que este tipo de eventos, como le decimos al principio con Sebastián, son eventos que generan un valor agregado a ambas carreras. Entonces, en ese sentido, está bueno, me gusta que ninguno de los que estuvo presente aquí se haya dormido. Quiere decir que fue algo más que suficiente, digamos, que cumplió las expectativas en creces.
y que hayamos tenido más de 150 personas conectadas 1 hora y media, digamos, significa que también les fue de utilidad. Y eso nos enorgullece como directores de carrera, tanto a Sebastián como a mí, que esto realmente les aporte o valor a ustedes, porque ustedes van a ser los que el día de mañana van a ser colegas de Facundo o colegas nuestros y de Ariel, que en definitiva van a dar soporte a este tipo de actividades. Eso como punto número 1. Como punto número 2, que la mayoría preguntaba ahí si había certificado o no. Lamentablemente tengo que decir que no hay certificados, pero vamos a trabajar fuerte con la universidad para que este tipo de eventos pueda tener un certificado de participación, ¿bien? Porque si bien no es una capacitación, no demanda más de 4 horas de capacitación y de formación teórica y práctica, pero sí un certificado mínimo de asistencia y participación va a estar bueno para que nosotros, digamos, podamos, o ustedes, mejor dicho, se puedan llevar un mínimo reconocimiento de esta estabilidad. ¿Bien? Se va a poner a disposición la grabación. Exactamente. Ese es el tercer punto que iba a decir yo, que me lo anticipó Seba, que de alguna manera esto también les va a servir a ustedes. Se va a poner a disposición, como decía Sebastián, tanto la grabación como el material. ¿Bien? Y para empezar con las preguntas y no demorarlo tanto, porque sabemos que es tarde, Facu y Ariel, vamos a leer algunas de las principales preguntas, que Ariel ya ahí la está chusmeando, pero hay algunas preguntas que dicen, en relación a la resolución 905 del año 2015, es la reglamentación del manual de autoprotección, y en una clínica de salud se debe tener un manual de autoprotección. Calculo que está formulado como pregunta porque no tiene, digamos, un signo de interrogación. Claro, tiene hasta autoprotección. Entonces dice, la resolución 905 es la reglamentación del manual de autoprotección. Eso es lo que pregunta Olga Miriam Urquiza. Bien. La resolución 905/15 establece cuáles son las funciones de un servicio de higiene y seguridad, de un servicio de medicina laboral, y cuáles son las funciones en conjunto que realizan ambos servicios, ¿sí? Dentro de los cuales está lo que es el manual de autoprotección, o qué es lo que tiene que contemplar en el punto 2, cuáles son las condiciones o qué es lo que tiene que contener o contemplarse a la hora de redactar mi manual de autoprotección, mi plan de contingencia o mi plan de evacuación. Tiene distintos nombres, depende con quién lo hable uno. Clarísimo. ¿Cómo es el número 905/15? 2015 es un año que se sacaron varias resoluciones de higiene y seguridad, para los estudiantes solamente lo saben, así que bueno, un año fructífero de la seguridad. Bien, Facu, otra de las preguntas que tienen acá dice, cuando no se cuenta con los recursos necesarios para alcanzar un estándar, como lo proponen IRAN o NFPA, ¿se considera como un incumplimiento legal o no? Depende cuál es la condición mínima que se esté cumpliendo. Un estándar de IRAN, para que se den una idea, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un sistema de hidrantes de NFPA me va a pedir que mi caudal del sistema de hidrantes sea de 960 litros por minuto aproximadamente, que son unos 250 galones. IRAN, la 3597, la sistema de hidrantes, justamente la norma IRAN 3597, establece, no recuerdo exactamente si eran 400 litros por minuto. Me pide 400 litros por minuto, es decir, prácticamente la mitad que un estándar de NFPA, ¿sí? Si yo voy a bomberos y presento un proyecto de incendio que mi bomba me otorga un caudal en los hidrantes más lejanos de 200 litros por minuto, quizás es aceptable, ¿sí? No es eliminatorio. Me ha pasado donde yo hice el cálculo de un sistema de bomberos para garantizar justamente, primero lo hice con NFPA, acostumbrado a pensar en eso. Obviamente acá en Argentina es medio inviable pensar en eso porque las bombas se nos van muchísimo más, se nos acrecentan mucho más los costos. Entonces, cuando yo fui, me planteé antes de presentar el proyecto, lo hablé con el inspector de bomberos y le planteé la situación y me dice, no, mira, con 200 litros por minuto es aceptable para nosotros. 200 litros por minuto y aquí presión en el de servicio es suficiente. Respondiendo a la pregunta, si no llegamos a cumplir un estándar IRAN o NFPA, se puede hacer un proyecto un poquito menor si se quiere. Yo les recomendaría siempre traten de hablar con el inspector del ente de bomberos que los vaya a auditar o que le tengan que presentar la carpeta. Perfecto, clarísimo, Facu. Otra pregunta, no vamos a leer todo porque si no vamos a estar hasta tarde, pero preguntaban, un segundo que
Hay varias. Después, si tienen más preguntas o no llegaron a responderlas ahora, un poco como dice Darío, pusimos ahí nuestro logo de la consultora. Pueden agregar, escanear ese código QR, los lleva al linkero nuestro si se quieren, donde está nuestro WhatsApp, el LinkedIn si nos quieren agregar, las redes sociales, Facebook, Instagram, y nos pueden hacer consultas por cualquier medio, en la medida de lo posible lo respondemos, lo charlamos, no sé, cuando gusten. Nos gusta mucho trabajar con gente, charlar con la gente, y todo lo que sea en pos de mejorar y ayudar a mejorar al compañero, al colega, es bienvenido. Acá Elise Macaluz, que la conozco, Elise. Los plazones o patios, en el caso de que se almacenen algunos materiales, pero no se trabaja en esos espacios de manera permanente, sino solamente cuando se descarga, ¿se debe considerar como un sector de incendio? ¿Se entendió, Paco, o fui medio rápido? Sí, los almacenamientos a cielo abierto, si se quiere, efectivamente se consideran como un sector de incendio, ¿sí? Y las condiciones, obviamente, no vamos a tener estructura portante, protección pasiva, si se quiere. Nuestra protección pasiva van a ser las distancias de sectorización, digamos, de almacenamiento, si se quiere decir. En un espacio, en un almacenamiento a cielo abierto o exterior, porque generalmente debe hacer referencia a los almacenamientos que van móviles, si se quiere. Viene, se deja el material y en el mismo día quizás se consume dentro de la industria. Esos tipos de almacenamientos es un sector de incendio, lo tenemos que tomar como tal, efectivamente, lo analizamos en base a la superficie para saber qué protección podemos recomendar en ese lugar, quizás para analizar más en específico el caso ese, pero bueno, se toma como un sector de incendio. ¿Qué nos va a limitar nuestro espacio libre? Una cierta distancia. Según IRAM 3597, por ejemplo, un muro cortafuego, lo que es distancia, es a partir de los 10 metros aproximadamente. Bien, clarísimo, Facu. Y una de las últimas, bueno, acá Juan Pablo dice, en la misma sala donde se produce el incendio, localizamos la salida, las personas salen de forma organizada, pero ¿quién es el responsable de tomar el extintor y apagar el fuego? Bien de bombero esa pregunta. Y va a depender del rol de emergencia. Justamente por eso, en lo que, justo la primera pregunta me pedían hablar sobre el manual de autoprotección o de mi plan de emergencia, mi plan de contingencia. Bueno, en el rol de emergencia que yo establezca, yo ahí voy a decir si voy a capacitar a 3 primeros intervenientes, es decir, al equipo de primera intervención, al equipo de evacuación, al equipo de asistencia o al equipo de acción. Si yo lo determino a grandes rasgos, ¿cómo lo tomaría yo? Si yo capacito una persona que me ayude o que me lidere la evacuación, que me asegure que salga toda la gente, y a otra persona, o grupo de personas, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gente, para que sea la parte de acción, de ir y buscar el extintor y apagarlo, corte de los suministros y demás, esa va a ser la persona encargada o las personas encargadas. Pero va a depender de cómo desarrollemos o cómo establezcamos nuestro plan de protección contra incendio, nuestro plan de emergencia, nuestro rol de emergencia. Va a ser obviamente personalizado acorde a cada establecimiento. Bien, perfecto. Y la última, Facu, acá dice, cuando trabajo en un establecimiento de aproximadamente 340 metros cuadrados de un piso, ¿se comienza a evaluar los sectores desde la calle hacia adentro? Es medio técnica esa pregunta, bien puntual. No sé a qué habrá hecho. Si es 340 metros de piso, pero no tenemos sectorización de muro cortafuego y demás, va a ser un mismo sector de incendio. No sé si eso responde. Sí, debe haber sido en una parte de la presentación. De última, no sé si Olga estará conectada y puede hacerla, formularlo bien a la pregunta. Estaría bueno, porque debe haber sido en una parte específica de la presentación. Pero sí, mi riesgo de incendio arranca desde que yo entro al establecimiento. Ahora, si yo tengo almacenamiento exterior, y voy a tener que contemplar si realmente ese almacenamiento lo tengo alejado, lo tengo en una zona segura, o él forma parte del riesgo del establecimiento también. Perfecto. Acá sí, justo está Olga conectada. Así cualquier cosita, Olga, si no quedó aclarada la pregunta, la respondemos o no. Sí. No, con el afán de esta empresa constructora de hacer edificios, todo, es como que se olvida muchas partes de estas. ¿Está autorizado vivir en el edificio si no está con la habilitación municipal correspondiente o de bomberos? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo de la parte de construcción, que por ahí es donde está más mi área, hoy en día todo lo que es construcción tiene mucho control previo.
se revisan mucho los anteproyectos, o sea, por parte de la municipalidad, por la parte de bomberos, para obtener y para lograr que no pase lo que pasaba hace 30 años atrás, que se habitaba un edificio sin el final de bomberos. Ahora, hoy en día, está mucho más regulado, es muy raro porque que pase un edificio, un establecimiento, lo que fuese, una inspección si no cumple con las normas. Es muy raro. ¿Y el órgano de control de la municipalidad puntualmente que no se habite o son los bomberos? En realidad el bombero es el que va a hacer la inspección, que compete a ellos, obviamente. Después la municipalidad se va a hacer cargo de todo lo que conlleva el código de edificación, la superficie del lugar, las unidades de ancho de salida que la vimos recién, pero bombero puntualmente va a ir hacia los medios de extinción, si son los necesarios. Por eso el código de edificación no es muy claro con lo que corresponde a protección contra incendios, sino que ya se va un poco más a una norma específica. Respondiendo un poco a la pregunta, ¿están habilitados a vivir? Y en sí no, digamos, te entregan el departamento y vos te vas a mudar. Pasa mucho, y pasa creo que hasta el día de hoy, que las habilitaciones de gas natural, por ejemplo, están demoradas porque Ecogas, perdón, no venía, no habilitaba, no inspeccionaba. Entonces, hoy, un gran porcentaje de edificios que se han hecho en los últimos 5 años los tenemos conectados con un Zeppelin en la parte inferior. Obviamente ese Zeppelin de gas va a tener que cumplir ciertas normativas, 13.660, que es la ley de combustible, en base a ver si le aplica o no, obviamente, ¿no? Pero va a tener que tener determinadas condiciones de seguridad para garantizar que ese edificio va a estar habitable y que va a tener la inspección de bomberos y de municipalidad para asegurar que las personas allí vivan de manera segura, si se quiere, sea un edificio seguro. Muy bien, muy clarito. Bueno, ¿alguna duda más de los que están aquí presentes o de los que están en la sala virtual? Vamos a ir cerrando. Si hay una preguntita más puntual, lo hacemos. Si no, cerramos. Son las 8 menos 5. Nuevamente, bueno, las palabras mías no son más que agradecimiento tanto al director de la carrera de martillero y corredor público y corredor inmobiliario. ¿Dije bien, Seba? Bueno, bárbaro. Y a Facundo y a Ariel, que la verdad se pasaron con la presentación, como dijo Sebastián al principio, una presentación titánica que la definió. La verdad que sí, fue algo muy interesante, muy técnico, muy puntual, y que, como les dije, el objetivo nuestro, tanto de Sebastián como mío, es generar valor agregado a las carreras, y por eso contratamos estos excelentes profesionales que de alguna manera, digamos, aportan ese granito de arena. Así que seguiremos dando eventos, seguiremos dando formaciones como para que ustedes puedan salir con todas las herramientas necesarias de la casa. Así que muchísimas gracias desde ya. No sé si tenés alguna pregunta. Bien, muchísimas gracias, que descansen, que tengan una linda noche y nos vemos en los próximos eventos.